Saeco es una empresa que se encarga o que se ocupa en la prestación de servicios especializados para la construcción. Lo que procuramos es hacer servicios eficientes que puedan cumplir con las expectativas de nuestros clientes. El tema de la conferencia es sistemas de encobrado para vigas y losas de grandes construcciones. Aquí yo quiero hacer una aclaración, hombre, es importante que ustedes se vayan como contextualizando con nosotros en el sentido de que cuando hablamos de grandes construcciones no estamos hablando de megaproyectos, vamos a hablar de construcciones que se salen de lo normal de las construcciones de vivienda tradicional, por ejemplo, pero que día a día se han vuelto más importantes y más recurrentes o más comunes en nuestras construcciones, porque hemos ido pasando de volúmenes importantes de concreto aplicado en una losa, ¿cierto? Entonces ya es importante considerar qué sistema de encobrado es el que vamos a utilizar. En ese sentido, entonces, es importante saber que un encofrado o un sistema de encobrado es el que permite utilizar de manera temporal o permanente equipos para dar forma al hormigón u otros materiales antes de fraguar. En este caso, por ejemplo, estamos viendo la aplicación de andamios de carga, porque nos tenemos que salir aquí de lo tradicional que son los tacos y las vigas, debido, uno, a la altura de la losa en este caso. Estamos hablando de una losa que estaba a más de 5 metros, y otro, al espesor de la misma, ¿cierto? Entonces, sistemas de encofrados. Aquí, por ejemplo, es la aplicación en campo abierto, donde íbamos a hacer una viga que, aunque no iba a ser a gran altura el desarrollo de la viga, pero sabíamos que iba a ser una viga de un espesor considerable. Entonces, en la gráfica anterior veíamos el cómo tener en cuenta la altura, y en esta era cómo nos estábamos preparando dependiendo del espesor o del peso mismo de la estructura que vamos a soportar. De igual manera, como sistemas de encobrados tenemos entonces la utilización de la formaletería para las columnas. Esta es una columna que iba a terminar siendo casi 7 metros de altura, ahí ya íbamos en un 360, sistema encobrado igual de igual manera. Y los andamios multidireccionales, que hoy en día la gente, yo diría que de forma equivocada llaman andamios certificados, pero que realmente son andamios multidireccionales. Certificados es, o lo que quiere decir la palabra certificado, es que están certificados para aplicaciones especiales, hablando por ejemplo del tema del trabajo seguro en alturas o de las capacidades de carga que cumplen los mismos. Entonces, ¿cuándo debemos considerar que es una gran construcción? Nosotros tenemos que, ante todo, hacer una evaluación de nuestro proyecto y determinar si va a ser una construcción normal, tradicional, o va a ser una construcción realmente que le sale un poquito de esos estándares. ¿Listo? Para eso es necesario, entonces, hacer un cálculo de la altura promedio. Pero cuando hablamos de la altura promedio, es de la altura promedio de la losa, que finalmente va a terminar siendo el espesor promedio de la misma, ¿cierto? Y dependiendo de ese espesor, poder calcular entonces cuál va a ser el peso de esa estructura y cómo es que lo vamos a soportar. La altura promedio representa el espesor de una losa maciza, o sea, quiere decir que es el espesor de una losa maciza sin nervios ni casetones del mismo peso por unidad de área que es una losa en particular. A ver, cuando yo tengo una losa aligerada, que es lo más común que nosotros vemos, difícilmente vemos una losa totalmente maciza, pues de un espesor considerable, a no ser que sea una losa de una vivienda tradicional. Tenemos entonces que considerar la altura total de la losa, ¿cierto? El espesor que va a representar lo que llamamos la torta, el espesor real que va a tener el nervio, ¿cierto? Y de esa losa entonces, ¿qué parte va a ser ocupada por el casetón? Con eso nosotros podemos, entonces, con esas variables conocidas, entonces podemos calcular cuál va a ser realmente el espesor promedio de mi losa. Porque no necesariamente, pues, o no quiere decir que porque yo tengo una losa de 50 o 60 centímetros de profundidad, entonces ese va a ser el espesor con el que yo voy a trabajar. Si así lo hiciera, entonces yo estaría subutilizando el equipo. Yo tengo que encontrar un espesor promedio para de esa manera calcular el peso, conocía las variables pues, de cuánto pesa un metro cúbico de concreto y lo demás, para poder considerar entonces realmente con ese espesor promedio cuál va a ser el peso de la losa.
Una vez conocido eso, nosotros podemos identificar si estamos hablando de una construcción grande o una construcción normal o pequeña, ¿cierto? Las construcciones grandes, entonces, como decía ahora, dependen del peso y de la altura. En el caso del peso de la losa, para yo poder calcular o considerar mejor que una obra o una losa es de gran volumen o gran peso, es aquellas losas donde el espesor promedio sea por encima de 30 centímetros, entre 30 y más, de 30 centímetros. Una losa que tenga en espesor promedio 30 centímetros es una losa que puede llegar a alcanzar un peso de 1219 aproximadamente kilogramos por metro cuadrado. En este caso ya tuvimos en cuenta los factores de seguridad, ¿cierto? La carga muerta y la carga viva, y con eso conseguimos entonces identificar que eso puede llegar a pesar 1219 kilogramos por metro cuadrado. Dependiendo de eso, entonces yo tengo que seleccionar mi equipo. En el caso nuestro, participamos en el diseño, digamos, de la obra falsa, que requería una obra como esta era Estaciones Metrolíneas en Bucaramanga, donde la losa en promedio tenía 30 centímetros, el espesor promedio, hablando de la losa nada más, pero las vigas, si es necesario utilizar el micrófono, ¿me están escuchando bien? No, pero ¿Sí? Por el video no está quedando bien. por la bulla de afuera, yo creí que iban a cerrar y tal. Entonces... ¿Y alcanza? ¿Y el aire acondicionado? No sé qué pasó en últimas con el aire acondicionado. Bueno, pero igual ahí no funciona. ¿Sí me escuchan ahí? Sí. Pero ya, ok. Bueno, en este caso era la estación de Metrolíneas, donde teníamos una losa con espesor promedio de 30 centímetros. Pero adicional a eso teníamos un sistema de vigas que tenían unas luces muy pronunciadas, y esas vigas eran, si mal no estoy, eran como de 70 centímetros en su fondo y una altura como de 80 centímetros. Entonces ahí tuvimos que hacer unos cálculos separados de cuánto era el peso de la losa y cuánto terminaba siendo el peso de las vigas. Y habría que hacer casi diseños separados también para el encofrado de las vigas y el encofrado de las losas. Listo. Esos eran los planos de la distribución entonces allá de Metrolíneas, donde, como les mencioné, la altura promedio de la losa era de 30 centímetros, la altura del encofrado, o sea, se cumplen las dos variables, era el espesor de la losa y la altura del encofrado. Estamos hablando de una losa a 6.50 metros de altura. En ese caso, entonces, vimos que realmente la necesidad era de utilizar andamios, devuélvete un momentico, la necesidad definitivamente era utilizar andamios de carga, porque no había otro sistema, pues con la altura que teníamos, era difícil utilizar otro sistema distinto, y mucho menos utilizar dobles emburrados. Y en esta obra en particular recuerdo que cuando estábamos haciendo el diseño, el constructor, o el dueño de la obra mejor, nos puso, fue él quien seleccionó y nos dijo con qué factor de seguridad debíamos de trabajar. No trabajamos siquiera con los factores de seguridad recomendados en las normas técnicas, sino con el que el dueño de la obra estaba exigiendo. Era una obra pues muy de gran peso, y querían todos los factores de seguridad. Esta es una obra que hicimos para la British Petroleum en Yopal, en Casanare, donde había que hacer una losa que estaba como a 6 metros de altura y también de un peso considerable. El espesor de la losa allí era de 35 centímetros, si mal no estoy. Entonces tuvimos que utilizar andamios de carga con unos sistemas que nosotros tenemos para poder cargar con cerchas metálicas y poder entonces de esa manera conseguir distancias importantes aquí en el armado de las torres, dejando la obra por debajo pues muy limpia, con gran posibilidad de movilidad para los empleados y poder inclusive hacer algunos acopios de materiales. Después de armado entonces el sistema, ya procedimos al armado de la losa. Aunque nosotros no fuimos los constructores, fuimos quienes hicimos el diseño del sistema de encofrado. Listo, teniendo en cuenta todas las variables que les mencioné anteriormente. Ya vimos entonces la importancia de tener en cuenta el espesor de la losa para determinar los pesos, y ahora vamos a ver variables de las alturas en las losas.
Es recomendable entonces utilizar sistemas como andamios de carga o andamios multidireccional en losas que sobrepasen los 5,50 metros. Comercialmente nosotros podemos conseguir tacos extra largos que alcanzan básicamente pues altura 5,50, pero las capacidades de carga no son las más altas. A veces tenemos losas altas que no son de gran peso, entonces pudiéramos utilizar el sistema de tacos de 5,50, pero de ahí en adelante ya no es recomendable. Entonces, por esa razón existen los andamios de carga o los andamios multidireccionales. Esta losa en particular es una losa que inclusive en este momento está en ejecución. Si alguno de pronto quiere darse una pasadita, la obra está aquí cerquita, queda en lo que llamamos la glorieta de Fatelares. En este momento está en ejecución, es una losa que está como a 6,50 metros de altura y cumple pues de todas maneras las dos condiciones, que es el tema de la altura y el peso mismo de la losa. Después hablaremos un poquito de las separaciones entre torres y qué más tuvimos que tener en cuenta para hacer el diseño. Esta es una vista en planta de una obra que diseñamos para una empresa que se llama Furel, donde después de que hicimos el levantamiento del plano, entonces pudimos hacer la distribución de dónde quedarían ubicadas las torres. Ahorita vamos a ver que esa losa terminó siendo como a casi 7 metros de altura. Allá vemos en la cota del lado izquierdo, 6,54 metros. Hicimos todo el diseño, ahí diseñamos inclusive de manera separada también el armazón para las vigas y para la losa. Bueno, tenemos que de todas maneras manejar también los sistemas de encofrado para las construcciones pequeñas, pero en las construcciones pequeñas yo creo que no hay mucho problema, puesto que podemos utilizar el sistema tradicional de tacos, vigas y tablero. Sin embargo, hacemos el diseño pues para eso, teniendo en cuenta factores importantes. Por ejemplo, en el caso allá de esa losa, no sé si se alcanza a ver bien, es una losa de 10 centímetros de espesor. Ahí podemos nosotros utilizar sin ningún problema tacos y vigas. Eso es una construcción normal de un edificio de apartamentos. Y ahí no hay problema, pues la altura promedio menor es allá pues muestran 10 centímetros realmente, es 0,09, son 10 centímetros de espesor lo que tiene la losa, o sea que no hay dificultad, aparte de que la altura no es más de 2,40, no hay dificultad en armar tacos y vigas. Bueno, ya vamos a hablar del sistema de encofrado que tiene Saeco, o sea, qué sistemas de encofrado son los que nosotros manejamos. Entonces tenemos el tradicional de parales o tacos, en ese pues yo creo que no hay ningún problema, enseguida vamos a ver las capacidades de carga que permite cada uno de esos elementos. Los andamios de carga, andamios multidireccionales y las formaletas metálicas. En el caso de los parales o tacos metálicos, que se utiliza pues en pequeñas construcciones como la que vimos ahora, este es el armazón normal de una losa, inclusive ahí vemos pues que todavía no se ha colocado el retaque, o sea que los tacos están separados cada uno 40, sin tener en consideración el retaque todavía, y estas son las capacidades de carga que encontramos en las tablas normales y tradicionales. Vale la pena mencionar que los valores para tacos extendidos arriostrados usando cerchas de 3 metros, incluye factores de seguridad. Cuando hablamos de arriostramiento, estamos hablando de que los tacos deben de llevar diagonales. ¿Listo? Un taco de 320, perdóname Darío, un taco de 320 pues puede cargar extendido, o sea, a los 320 de altura, tiene una capacidad de carga de 2.400 kilos, uno de 360, 1.400 kilogramos y uno de 420, 1.200 kilogramos. En este taco largo que hay acá, aparte del arriostramiento de las diagonales y lo demás, es importante también utilizar, si fuera el caso, arriostramiento superior, y eso lo podemos conseguir utilizando tubería de aluminio, abrazaderas. Ya vamos a mirar entonces la capacidad de carga de las cerchas, una cercha metálica de 3 metros, separada cada uno con 40, es decir, apoyadas cada metro con 40, puede recibir perfectamente la carga de una losa que en promedio tenga 11 centímetros, pero si la separamos cada 70 centímetros, es decir, colocamos puntos de apoyo cada 70 centímetros, pues aumenta entonces
el espesor que es capaz de cargar. Lo mismo tenemos en la cercha de 1.40 y también podemos utilizar en ese sentido entonces tubería PTS, que son perfiles tubulares estructurales que son de 10 por 10 por 3 milímetros de espesor, ¿cierto? Es lo que nosotros utilizamos y pudieran estar separados cada 1,50 m para permitir entonces recibir la carga de una losa que en promedio tenga 48 centímetros de espesor, o pudieran estar separados cada 70 centímetros, entonces ya sería aquí 48, 1 metro 10 centímetros de espesor en promedio, la losa que pudiera cargar. Andamios de carga. El andamio de carga tiene la particularidad de que permite vaciados de losas con alturas superiores a 5.20, lo que hablamos ahora. Después de 5.50 pues es recomendable utilizar andamios de carga. Es un sistema que brinda alta confiabilidad, tiene una capacidad de carga altísima, de hecho inclusive soporta alturas promedio superiores, estamos hablando aquí de la altura promedio superior de la losa, o lo que fuera a cargar hasta de 1 metro. Aquí es importante mencionar que esa es la capacidad de carga del sistema, o sea, de la torre de andamio de carga. Tendríamos que hacer un análisis más profundo de cuál sería el diseño de la viga que vamos a utilizar para que reciba esa carga y la transmita al andamio. Ya tendríamos que mirar entonces en el comercio que encontramos, pero el andamio como tal es capaz de soportar la carga suficiente de una losa que tenga en promedio 1 metro. Una acote ahí, este dato es la altura promedio de la losa, que es la losa maciza, de 1 metro, pero cuando los andamios están alejados o están distribuidos de una manera común, unos 50 uno de otro, las torres de andamio de carga. Pero por ejemplo en la estación Metrolínea, la distribución que se utilizó para la tipología de viga, que era una viga de 1,70, desde 1,70 metros de altura la viga, el peso promedio era muy alto, tuvimos que poner hasta 2 torres ubicadas una contigua a la otra con menos distancia de 10 centímetros. O sea que estamos hablando que era la altura promedio de una losa que con una distribución normal de un andamio de carga se puede cargar con andamio de carga, ¿cierto? Pero cuando quisiéramos tener alturas superiores promedio de las losas de más de 1 metro, entonces lo que hacemos es acortar las distancias de los andamios de carga en la retícula que veían ahora de distribución, y con eso obtenemos mayores capacidades de carga del sistema. Perfecto. Este es el armado normal pues de una torre de andamios de carga. Nosotros tenemos un sistema que hemos diseñado que permite entonces la utilización de los andamios de carga colocando puntos de apoyo cada 70 centímetros, y por eso hablábamos que si la separación interior pues dentro de la torre pudiera ser cada 1,40 o cada 70 centímetros. Los andamios multidireccionales tienen es un sistema avanzado, modular, es resistente y seguro, es muy versátil, se adapta fácilmente a cualquier geometría de cualquier obra. Hacen ideal aplicaciones como pueden ser utilizados como andamios de carga, como andamios para fachada, como escaleras de acceso, como torres móviles o fijas, como cubiertas. Lo importante de este sistema es que es un sistema que soporta hasta 2.143 kilogramos por metro cuadrado, el sistema como tal. Cuando hacemos un diseño calculamos lo que el sistema va a ser capaz de cargar. En este caso en particular los andamios, el sistema de andamios multidireccionales son capaces de cargar hasta 2.143 kilogramos por metro cuadrado sin retaque, es decir, colocando separaciones que pueden ser de 1,40. Si ya le colocamos retaque, es decir, con separaciones de 0,70, nos permite cargas de 4.285 kilogramos por metro cuadrado. Creo que son alturas considerables, con capacidades de carga importantes para una losa o un sistema que consideramos de gran envergadura. Las formaletas metálicas igual siguen siendo sistemas de encofrado. En este caso en particular estamos mostrando pues cómo pudimos armar un muro pantalla que terminaba en la esquina de una losa y era un muro en L, que fue de casi 7 metros de altura. Es importante aquí pues mencionar rápidamente que estos sistemas tienen que ser muy bien armados, muy bien calculados, el empuje pues y la presión que genera el concreto, sobre todo en la parte inferior del sistema de encofrado, es alto. Entonces seleccionar muy bien el tipo de arriostramiento, las corbatas, la forma de colocar las chapetas, de cómo colocar los alineadores en ambas caras.
esa parte de allá es el diseño que hicimos precisamente de este muro y cómo finalmente fue armado. Bueno, ¿qué sistema debemos usar entonces? Ya conocidas las variables que mencionábamos anteriormente, entonces nosotros tenemos que considerar qué es lo que vamos a hacer. Hoy en día, inclusive en algunas obras, la gente, aunque tenga losas que pasan de los 5 metros, siguen utilizando sistemas de dobles emburrados. Eso ya es decisión de cada persona, ¿cierto? Hay algunas obras en particular y hoy en día, sobre todo, donde la parte de seguridad industrial es muy vigilada y entonces ya no permiten utilizar esos sistemas de doble emburrado. Lo importante aquí es la optimización entonces del equipo. Si nosotros conocemos bien nuestra obra, qué es lo que vamos a hacer, cómo la vamos a cargar, cuál es el peso entonces de la obra en realidad, las alturas, las dificultades que tenemos en la obra. Muchas veces tenemos espacios con voladizos donde hay que hacer algunas ménsulas o espacios vacíos donde hay que pasar y seguir creciendo la losa. Es importante entonces la utilización del equipo adecuado, pero que también de igual manera sea óptimo. Comparto en lo que decías ahora. Por ejemplo, hay sistemas que no se pueden utilizar ya en alturas considerables y con espesos promedio de losa de mayor de 30 centímetros, como decíamos ahora. Pero también sucede lo contrario. No justifica utilizar sistemas muy avanzados como multidireccionales y como otros sistemas de llave de carga cuando unos sistemas menores, que por su complejidad también abaratan el costo de la obra, pueden ser utilizados. Entonces no tiene sentido utilizar sistemas muy avanzados en obras que pueden utilizar sistemas menos avanzados y que pueden economizar la construcción de la obra. Sí, en algunas obras hemos encontrado, pues, por alguna razón, que una losa simplemente de altura de 2,40, que tiene la altura normal de un apartamento, las hemos encontrado que las hacen con andamios multidireccionales, por ejemplo. No sé cuál será el sentido, pero habría que analizar el tema de los costos también allí. Esto ya básicamente lo habíamos visto, la capacidad de carga entonces de los elementos. Si yo conozco entonces el peso de mi losa, ya sé qué puedo utilizar, tacos o vigas, dependiendo de eso. Nosotros tenemos un sistema de investigación o de diseños, inclusive de los equipos, que se combina entre la parte teórica y la parte práctica. En la parte teórica tenemos pues software que nos permite calcular la capacidad de carga de algunos elementos o de los elementos a utilizar, y en este caso, por ejemplo, estamos mostrando una gráfica de cómo seleccionamos, pues cómo el sistema nos va mostrando cuál es la carga aplicada en cada punto del andamio y cómo va variando entonces la información. También tenemos ensayos de laboratorio, los podemos hacer, o sea que lo podemos hacer de manera práctica y de manera teórica. Combinados los dos, entonces nos vamos acercando un poquito más a la realidad de cada equipo y poder entonces brindarle a nuestros clientes la información completa de hasta dónde somos capaces de llegar nosotros. Esta obra en particular fue la obra que les mostré ahora de Yopal, donde si ustedes pueden observar el sistema de arrastramiento que utilizaron, pues deja mucho que desear. Eso lo tuvieron que hacer de manera rápida porque si ustedes ven el taco que está aquí a mano izquierda, ya está demasiado esbelto y ni qué decir de este. No utilizaron retaque, por ejemplo. Entonces la obra estaba en ese momento, cuando nosotros llegamos a atender la obra, con esos problemas, y entonces tuvimos que hacer un diseño de realmente qué era lo que debíamos de haber utilizado ahí. Eso fue lo que encontramos y esto fue entonces lo que nosotros sugerimos. Entonces, hacer una losa que fuera segura, porque lo que ellos pensaban hacer era con ese mismo equipo ir avanzando o ir haciendo retaques hasta llegar a la altura superior, pues donde les dijimos que no era lo más indicado y empezaron a retirar todo el equipo que ellos estaban utilizando y empezaron a tomar en consideración el diseño que nosotros hicimos para poder entonces hacer esa losa, que es la losa que habíamos visto anteriormente en la British Petroleum. ¿Qué hace SAECO? ¿Realmente qué consiste el acompañamiento de SAECO para el caso de este tipo de obras? Realmente lo que nosotros primero hacemos es reunirnos con el cliente y entonces hacer una recolección de la información, verificar entonces qué es lo que el cliente espera, qué es lo que él necesita, ¿cierto? Cuáles son sus necesidades puntuales. Después hacemos una verificación del terreno, porque puede que nosotros seleccionemos muy bien y le hagamos un diseño de cómo debe ser su obra falsa,
pero hemos encontrado en algunas obras que el terreno no es el más indicado, entonces hay que hacer muchas veces algunos apiques, hay que hacer inclusive primero algunas compactaciones para poder conseguir entonces una capacidad importante del piso, la capacidad de carga, porque esa parte sí ya no es responsabilidad nuestra. Nosotros podemos seleccionar el equipo que va a soportar la losa, pero el terreno, ya pues el constructor tendría que hacer un ensayo de suelos y cosas como esas para poder entonces garantizar que aunque el equipo funcione bien, el terreno no va a generar un problema en la obra. Hacemos un análisis de la carga entonces, como ya lo mencionamos, con las consideraciones que expusimos. La selección adecuada del equipo dependiendo entonces de lo que, por ejemplo, decía Daniel, si realmente lo podemos hacer con tacos y vigas o necesariamente debe ser con andamios de carga o con andamio multidireccional, ¿cierto? Calculamos y consideramos entonces las áreas de aferencia para poder hacer que el sistema sea eficiente, porque yo puedo calcular entonces el equipo o diseñar cómo voy a recibir la carga que está en construcción, pero puedo hacer el sistema ineficiente, puede que sea seguro, pero puede ser muy ineficiente, entonces calculamos las áreas de aferencia para que el sistema sea totalmente eficiente. Hacemos un diseño de la distribución del equipo en planta, como vieron en la gráfica que les expusimos, donde tenemos la distribución de las torres donde deben de ir ubicadas, eso lo entregamos al cliente una vez hecho el negocio, para que él entonces no tenga un problema de cuál va a ser la ubicación de los equipos. Y finalmente hacemos una verificación de la obra, vamos hasta la obra y entonces verificamos, hombre, resulta que la distribución que yo hice en planta realmente no coincide con las medidas que tengo en obra porque el plano por alguna razón varió, encuentro una columna atravesada, por ejemplo, entonces ¿qué voy a hacer en ese caso? Empiezo a subir y encuentro una viga, entonces ¿cómo voy a pasar por la viga? ¿Cierto? Hay un voladizo que de alguna manera tengo que resolver, eso ya hace parte de la visita a la obra y eso es básicamente entonces los pasos que nosotros seguimos para hacer una selección adecuada del equipo. Básicamente esta charla lo que pretendía era que ustedes entendieran que hay hoy en día necesidades que pueden ser atendidas con equipos distintos, que existen otras posibilidades de construcción que generan más confianza y aunque parezca que no, más versatilidad en la obra y de alguna manera las obras se pueden hacer de manera más rápida y obviamente más seguras. Bueno, nosotros estamos ubicados en la zona descubierta y al frente de la zona de comidas, en el stand 16 y 17. Ahí van a poder ver entonces la exhibición que tenemos de nuestros equipos, tenemos los andamios de carga, como por ejemplo el andamio de carga lo podemos combinar con andamios multidireccionales, cómo aplicar los andamios de carga sin que haya problemas, por ejemplo, alrededor de una columna, sistemas de encofrados de columnas y vigas. Tenemos equipos para trabajo seguro en alturas y cualquier pregunta que se les presente, pues no sé, en este momento podemos hacer un pequeño espacio de preguntas o si no pueden visitar nuestro stand y con todo gusto allá la resolveremos. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? Ninguna. Entonces saquen una hojita. Bueno, muchas gracias por haber venido, por habernos acompañado. Esperamos que esta charla haya cumplido con las expectativas que ustedes tenían. Muchas gracias.